Bien, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a dar inicio ya al tema de lo que corresponde a este primer módulo sobre el tema de la subdivisión de predios que vamos a tratar durante estos 2 días, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Darle los alcances necesarios, cualquier duda, pregunta, casuística que se pueda haber dado por parte de los participantes en el momento, lo pueden realizar a través del chat o si de repente quisieran tomar la palabra, levanta la manito para poderles dar pase y poderles habilitar el audio, ¿ok? Sí va a ser necesario en el momento tomar sus opiniones ya en el aspecto técnico, más que todo para saber de qué manera ustedes actuarían en el sentido de realizar estos expedientes técnicos que vamos a tratar con este tema de subdivisión de predios urbanos. También de repente les voy a preguntar si conocen o no conocen algunas plataformas digitales que también será necesario en el momento visualizarlo o poder mostrarles. Vamos a tomar nuestro tiempo, no hay problema, a través del chat, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio a este primer tema de subdivisión de predios y cualquier, digamos, situación con respecto al audio o video, pues lo pueden saber, lo pueden hacer saber a través del chat. Eh, Necesariamente voy a pasar PowerPoint, PDF, de repente algunos archivos AutoCAD y siempre voy a preguntar en el momento si se visualiza, no se visualiza, para evidenciar lógicamente que todos estén atentos al término de la ponencia. Bien, entonces un tema bastante interesante y que muchas veces en el aspecto de la subdivisión de predios implica saber los términos de requisitos, de qué manera yo puedo subdividir una propiedad, se subdivide un terreno, se puede subdividir una construcción, puedo subdividir un predio en una expansión urbana, puedo llamarlo subdivisión o puedo llamarlo independización, ¿no? Esos aspectos los vamos a ir conociendo. Sin embargo, el término de subdivisión, o un tema bastante técnico, que todos los profesionales, como les había comentado, sobre todo los profesionales que ya son verificadores y que en el momento también van a ser verificadores, necesariamente es de conocimiento que ustedes tengan ya eh, en la práctica conocer la directiva 002, 004-2020 de la Dirección Técnica Registral para poder conocer los aspectos técnicos que debemos realizar en la documentación técnica para los expedientes de este tipo. La subdivisión de predios es un acto registral en la cual el primer punto que debemos de tener establecido es que la propiedad deba estar inscrita en el registro. No puedo yo hablar de una subdivisión de predio si es que la propiedad no está inscrita, ¿ya? Porque en el momento ustedes van a tener contacto con un propietario y este propietario les comente, tengo un terreno, quiero subdividirlo de repente entre tres hermanos, cuatro, cinco, seis o más hermanos, y que necesariamente necesito hacer el desarrollo de este expediente, ¿no? Una subdivisión del predio urbano, ¿no? Entonces, como les había comentado en un momento, ustedes van a tener que realizar un análisis, un diagnóstico sobre la propiedad para determinar que primero esa propiedad debe estar inscrita en el registro de predios, ¿no? Y en la clase introductoria, ustedes me comentaron, bueno, hubo varias opiniones. Bueno, yo realizaría una búsqueda catastral, yo pediría una copia literal, por ahí ya daba el alcance para solicitar la base gráfica registral, es necesario, no es necesario, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo esos aspectos en los cuales yo debo tener en consideración
para cuando hablamos ya de un acto registral de subdivisión, ¿ok? Entonces, como primera parte, debemos tener en cuenta aspectos que normalmente usamos en la terminología, como es el saneamiento físico-legal. Y es parte, así como la subdivisión, la acumulación, la inmatriculación, la independización, la rectificación y otros procedimientos tienen que ver con el saneamiento físico-legal. Y el saneamiento físico-legal implica conocer un conjunto de pasos que debemos seguir, lógicamente, con la finalidad de que un predio o una propiedad esté apto para su inscripción. Todo objetivo del saneamiento físico legal es que la propiedad se inscriba en el registro, sea por cualquier acto que se vaya a generar. Se subdivida el predio, se acumule, se rectifique, se independice, etc. Pero estos procedimientos no solamente implican realizar un plano, realizar una memoria, sino también implican el aspecto de la situación legal de la propiedad. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos encontramos no solamente con propietarios, sino también con posesionarios. Ojo, tengan en cuenta eso. Entonces, muchas veces la pregunta para quien nos va a contratar, ¿eres el propietario? ¿Eres el inquilino? ¿Eres el posesionario? ¿O eres el familiar del propietario? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener que conocer. Y para ello, uno de los puntos que un participante me indicó, yo le voy a pedir sus documentos de propiedad, ¿no? De repente es una escritura pública, y si no tiene una escritura pública, de repente te presenta una minuta de compraventa, o de repente te presenta un certificado de posesión, o absolutamente no te presenta nada, ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, digamos, analizamos ese aspecto, esa situación, al no tener documentación, ¿no? Entonces voy a tener que sanear esa propiedad, hacer la investigación necesaria, hacer la búsqueda catastral, para luego conformar ese saneamiento físico que implica determinar el área, determinar las medidas perimétricas, determinar las colindancias, hacer el levantamiento de la propiedad, es un levantamiento topográfico. De repente voy a tener que realizar eh, una determinación de áreas, linderos, medidas perimétricas, ¿no? En la parte técnica. Luego, en la parte legal, ¿qué documentos, no? Determinan a esta persona como propietario, como posesionario, ¿no? Y que identifique lógicamente los aspectos que en el momento el notario, ya hablamos del notario, va a solicitar, ¿no? De repente va a necesitar, oye, pagas autoavalúo, tienes certificado de placa domiciliaria, presentas un certificado de posesión, ¿no? Entonces, estos aspectos no solamente debamos conocer el tema subdivisión, ya cuáles son los requisitos, y listo, y comienzo a hacer mis subdivisiones, ¿no? No. Siempre vamos a encontrar casos, porque los verificadores ahora trabajamos sobre casos, implican conocer que en el momento tengamos que sanear la propiedad, sea un terreno o sea ya una construcción, que en algún momento lo vamos a tener que ver, ¿ok? ¿En qué consiste, lógicamente, entonces los términos de sanear una propiedad? Requisitos: tengamos que realizar planos, informes, tengamos que adquirir los títulos específicos, los trámites administrativos, y que el objetivo de todo propietario sea la inscripción de la propiedad en el registro. Y esta inscripción, lógicamente, va a dar pie que en el momento, ya estando inscrita la propiedad, ahora sí podamos hablar de este acto registral, realizar la subdivisión, realizar una independización, ¿no? Realizar una acumulación. Entonces, mientras no tengamos una propiedad saneada, no podríamos hablar de un acto registral, ¿ok? Entonces, los derechos, lógicamente, de propiedad que recaigan sobre la propiedad, a veces pueden ser muy complejos, ¿no? Ya no es por un acto administrativo, de repente pasa por un tema más judicial, de repente, ¿no?
y tengamos que lógicamente esperar un determinado tiempo, que ya los procesos judiciales de repente demoran, el notarial es mucho más rápido, y tengan que realizarse lógicamente el saneamiento debido para el objetivo de inscribir la propiedad. ¿Ok? Wilmer nos dice, buenas noches, yo tengo un caso sobre eso, tengo un solar solo con compra-venta privada, ¿no? Entonces, si tenemos una propiedad que es un terreno sin construir, o como dice Wilmer, es un solar, ¿no? Que tenga un documento de compra-venta privado, lo primero la primera, digamos, el primer diagnóstico que debemos obtener es del registro público, ¿no? Realizar la búsqueda catastral. Y puedes presentar esa copia de esa compra-venta, ¿no? De repente tiene algún antecedente registral, de repente tiene algún tomo, algún folio, alguna partida registral que conlleve al estudio en el registro. Entonces, muchas veces vamos a la municipalidad y a veces no está escrita la propiedad, hay que inscribirlo por temas de contribución, por temas de rentas. Entonces, necesariamente el camino, el primer paso que debemos tomar es realizar la búsqueda catastral. Una búsqueda catastral ahora es un diagnóstico en el cual registros públicos nos da a conocer si la propiedad pues pertenece o no a una urbanización. De repente, oye, yo tengo una compra-venta y me resulta pues que el registro me da una partida. O sea, quiere decir que ya hay una urbanización inscrita. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que independizar con escritura pública o tendría que hacer un proceso de independización con resolución municipal, ¿no? Entonces, varios aspectos implican que lo primero, lo primera, digamos, consulta que debemos hacerles al registro, ¿ok? Luego pasaremos, lógicamente, a saber cómo está en la municipalidad y que en el momento la participación de un abogado con conocimientos en el tema registral también, ¿no? Sea partícipe, de repente ya es un proceso que debamos seguir de prescripción adquisitiva de dominio y tengamos que adjuntar requisitos necesarios para poder inscribir la propiedad. Entonces, ¿cómo se procedería en ese caso para realizar el saneamiento físico legal? Como les comentaba, realizar el levantamiento de la propiedad, realizar la búsqueda catastral. El resultado te va a dar el camino necesario para ver si se trata de una independización, para ver si se trata de repente de una inmatriculación, para ver si se trata de repente de una independización, etcétera. Entonces, eso para los verificadores es bastante importante en conocer cómo voy a sanear. Muchas veces los usuarios, ¿no? Aparecen y ellos necesitan realizar un acto registral. Ya están pensando, ya están con la idea y dicen, bueno, lo que tienes que hacer es subdividir tu propiedad, ¿no? Porque se van a repartir la propiedad. Pero muchas veces no saben que la propiedad debe estar inscrito primero en el registro para proceder a hacer el acto registral. Nos dice María Esther, tengo un terreno de 180 metros cuadrados, sin título, sin posesión, pero la zona ya está urbanizada y he construido 3 pisos en mi terreno. ¿Cuál es el paso para poder registrarlo primero, pedir la posesión o cómo y cómo sería el procedimiento? Para María Esther nos habla de un terreno de 180 metros cuadrados, ¿no? Y no hay título, ¿no? Pero la zona ya está urbanizada. Entonces quiere decir que ya está consolidado. Es una zona urbana. También hay un dato que llama la atención que ya se construyó 3 pisos. Si ya hay una construcción de 3 pisos, ¿no? Me imagino que habrá sido obteniendo una licencia de construcción o de repente sin licencia de construcción, ¿no? O sea, una construcción que de repente más adelante tenga que ser regularizada mediante la ley 27157. Sin embargo, toda propiedad que de repente no haya título de propiedad, no haya escritura pública, implica también desarrollar los mismos puntos que acabamos de indicar, ¿no? Posesión, ¿no? Implica que de repente tengamos que hacer la búsqueda y si la búsqueda sale negativo, o sea, no hay antecedente,
tengamos que proceder de repente a hacer un proceso de prescripción porque no hay título, ¿no? Pero para ello necesitamos estar inscritos en una municipalidad para certificar esta posesión de la propiedad. Entonces, necesitamos documentación que la municipalidad nos valide, lógicamente. Y hay que tener cuidado porque si la construcción ha sido desarrollada sin licencia de construcción, va a haber de por medio una multa, ¿no? Si los fiscalizadores de repente que están trabajando eh, tendrían que realizar ese procedimiento. Ahora, otro dato, muchos de los terrenos que a veces no hay, digamos, en específico posesión y no procede los términos de prescripción, entonces quiere decir que esos terrenos pertenecen a la SBN. Hay que hacerle la consulta también a las municipalidades. Entonces, de repente pertenecen al gobierno regional, ¿no? Al Estado. Y tenga que ser otro procedimiento mediante la municipalidad y que también actualmente trabaja con COFOPRI para desarrollar ese aspecto de titulación, ¿no? De repente no es la única persona, no es la única persona que tiene esa propiedad ya construida y son varios, o es un grupo, mejor dicho, y ahí hay que hacer un saneamiento, no solamente de una propiedad, sino de varias propiedades. Entonces, muchas veces no es el camino de la prescripción, de repente ya en los términos de adjudicación, consultar a la SBN, porque así aparecen terrenos que de repente ya están constituidos antes del sistema de bienes nacionales. ¿Ok? La inmatriculación nos dice, José Luis, la inmatriculación es un procedimiento de inscripción en el registro eh, y se lo denomina como la primera inscripción de la propiedad en el registro. ¿Ok? Ojo, es el primer ingreso al registro de una propiedad. Eso es la inmatriculación de una propiedad. Entonces, es la primera vez que se va a inscribir una propiedad. Se le denominaba primera de dominio, ahora se le llama inmatriculación. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo puedo inscribir por primera vez una propiedad. Y lógicamente hay requisitos técnicos, hay requisitos legales, ¿no? Que te permiten acceder a una inmatriculación de una propiedad. Rosa nos dice, arquitecto, cuando una propiedad está inscrita y el dueño vendido con contrato privado, ¿cuál es el paso para seguir los compradores? Hay que tener cuidado cuando hablamos ya de vender, ¿no? Ya vendí, ¿no? Ya hice mi escritura, ¿no? Sí, le vendí, bueno, de la propiedad que yo tengo, imaginemos que yo tenga 200 metros cuadrados y me dicen, yo ya vendí 80 metros cuadrados, ya le hice la escritura, todo lo demás, ¿no? Y a veces pasa, muchas veces, que en la situación de haber ya hecho un contrato privado, ¿no? Surgen los términos de las medidas, la ubicación, el área, no está predispuesto o no está de repente concordando cuando ya van a hacer de repente el levantamiento de la propiedad. No corresponde. Cuando hablamos de lotes irregulares, sobre todo, digamos, me he dado cuenta en algunos casos que he podido ver ya en la parte física, que se adelantan, ¿no? Muchas de las personas o de los propietarios se adelantan a realizar contratos privados, se van al notario, realizan su escritura y ya te vendí, ya te hice tu escritura, pero no hay ni siquiera absolutamente ningún plan. No hay coordenadas, no hay vértices, no hay nada. Simplemente fueron al notario y realizaron el tema del contrato, ya, ahí te vendí los 80 metros cuadrados. Y cuando van a hacer el levantamiento, van a realizar las medidas, no hay 80, de repente hay 65 metros cuadrados. Tiene otras medidas, es una forma irregular, etcétera. Situaciones así hay que tener cuidado. Entonces, lo primordial antes de realizar un contrato privado, alguna escritura, generar esos aspectos, es preferible realizar el proceso.
Si yo soy propietario de 200 metros cuadrados, pues realizo mi subdivisión, subdivido, lo inscribo en registros públicos, salen dos partidas, y esta partida que yo quiero de repente transferir, quiero vender, automáticamente ya lo realizo de manera saneada, ¿no? Entonces ya simplemente lo que se transfiere es la porción de la propiedad que ya está inscrita en el registro, ¿no? Es lo más adecuado, lo más adecuado. Cuando tengamos una propiedad inscrita, si es regular, o sea, si la propiedad es regular en características físicas, hablamos de un rectángulo, un cuadrado, es más sencillo, ¿no? De repente algunos se adelantan y dicen, sí, yo te vendí 6 por 20, pues 120 metros cuadrados. De mis 300 metros cuadrados yo te vendí 120. Sencillo, ¿no? No hay equivocación. Pero cuando se trata de precios irregulares hay que tener bastante cuidado, ¿ok? David Alberto nos dice habilitación urbana, pero no sé a qué se refiere, ¿no? No estamos en el tema de habilitación urbana, en términos de subdivisión, pero ya nos dirá David a ver qué es o a qué se refiere la pregunta sobre habilitación urbana. Wilmer nos dice, arquitecto, bueno, tengo un terreno del cual solo tengo un contrato privado y el anterior dueño también, y la zona ya está urbanizada y quiere titularlo, pero ¿qué pasa? Titularlo, ¿qué paso tendría que seguir para dicho saneamiento? Solo tengo un contrato privado y el anterior dueño también. Sí, es un proceso que de repente tengas que primero hacer la búsqueda, hacer la consulta en registros públicos, luego en la municipalidad. De esos resultados, de repente, ¿no? El camino, de acuerdo a los resultados, no te puedo dar yo con exactitud, tendrías que hacer específicamente esto en el notario, ¿no? Hasta que no se tenga el resultado, ¿ok? Podemos suponer, ¿no? Podemos hacer la suposición que de repente sea un término de prescripción adquisitiva, ¿no? Para dicho saneamiento. Carlos nos dice, cuando se escribe el contrato de compra-venta en la que se vende una tercera parte del predio, ¿es necesario hacer la subdivisión o independización o basta con esa inscripción de compra-venta de una fracción de terreno? Cuando ustedes tratan de inscribir un contrato de compra-venta en el registro, hay requisitos, ¿no? El registrador lo va a observar y va a decir, ¿y tus planos? ¿Dónde está la materia técnica que el área de catastro de la SUNAT tiene que calificar? Ojo, porque vendiste una porción, le diste unas características físicas en tu escritura, ¿ya? O en contrato de compra-venta, ¿cómo lo vas a desarrollar? Eso se llama una subdivisión. Ya vamos a ver los términos, subdivisión e independización. Entonces, esa fracción que tú quieres ya inscribir, que ya te vendieron, no. Acá tienes que ingresarme los planos, la memoria, el FUFU, la resolución, etcétera, que determine la subdivisión de la propiedad, de esa fracción del terreno. Si no, no vas a poder inscribir. Entonces, por eso les digo, muchos de los usuarios que ustedes van a conocer, ya ustedes lo encuentran con la escritura o con la compraventa, ya encuentran el documento ya hecho, ya le vendieron al señor tal y es esa persona de repente quien te contrata y te dice, quiero escribir ya esta porción que me ha vendido este señor. Y muchas veces dicen, no, este es mi título, este es lo mío, nadie me lo va a quitar. No, ojo, en el registro, ya, en el registro, el propietario que le ha vendido esa porción sigue siendo propietario. Ojo, el propietario del predio matriz sigue siendo propietario. Si le ha vendido una porción de terreno y le dio una compraventa, una minuta, escritura pública, etcétera, solamente está en papel. Mientras no le escriben el registro, no va a poder decir esto es mío. El propietario sí es mío. Y el propietario, imaginemos que de repente por ahí fallece y pasa a sucesión intestada. Y el comprador de esa porción sigue con su escritura diciendo, bueno, esto es mío, pues, ¿no? Sigue siendo mío. Y los de la sucesión de repente agarran y venden toditito el terreno. Se quedó sin propiedad. Miren lo que puede pasar, ¿no? Entonces, en el momento de poder realizar una compra de una fracción de terreno, de una porción de terreno, de una matriz,
es preferible sanearlo, ¿no? Que comprarlo así solamente con escritura. Y ahí hay un dato que nos da en el chat, Edith, nos dice acciones y derechos. Un punto bastante flexible que hay que también de repente conversarlo es las acciones y derechos. La salida más directa para cuando no estamos de acuerdo en los términos de dividirse la propiedad o no se llega a concretar, ¿no? Porque la subdivisión, ojo, la subdivisión normalmente lo conocemos cuando hay dos, tres, cuatro, cinco, seis hermanos, ¿no? Que quieren dividirse y necesitan su porción. Y muchas veces no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando no se ponen de acuerdo, bueno, la única salida, materia legal, ojo, en materia legal, es hacerlo en acciones y derechos. Y eso implica que la propiedad, o sea, todo, el todo, que corresponde a un 100%, ¿no? Toda una propiedad siempre corresponde a un 100%, se divida en porcentajes, ¿no? Yo necesito ya mi porción de terreno. No sé, yo lo necesito, ¿no? Sea lo que sea, pero yo necesito ya, nos dividimos, ¿no? 20% cada uno, listo. ¿Ya cuántos son? Cinco hermanos por 20, ahí están los 100%, ¿no? Y a cada uno le corresponde el 20%. Pero, ¿qué te pertenece ese 20% del todo? ¿No? Porque al final todos son copropietarios. Todavía no se señala de repente eh, en ese aspecto físico. Yo soy, y he visto muchas acciones y derechos en partidas registrales que algunos tienen el 10%, otros tienen el 2%, otros tienen el 35%, otros tienen el 18,056%, imagínense, ¿no? ¿Pero de qué? ¿No? Entonces, lógicamente, van a tener que llegar a un proceso de división y partición para que puedan especificar ese 18,056% de este matriz, eso es lo que me pertenece. Pero ¿cuánto? Ahí no hablamos de áreas, no hablamos de medidas, solamente de porcentaje, ¿no? Y claro, es la salida más rápida y es vendible también, ¿no? Porque yo puedo de repente transferir esas acciones y derechos, ponerle un costo, ¿no? Imagínense, $20,000 me cuesta transferirte 18,056%, ahí está, listo, ¿no? Entonces, así de esa manera, pero a futuro van a tener que hacer un proceso de división y partición. Es una salida legal. Manuel nos dice, ingeniero, buenas noches. En mi experiencia he notado que hay planos perimétricos de agricultura de forma sinuosa, como menciona el celular, pero tienen coordenadas distintas a la exactitud. Uno maneja ahora W84, superpone nuestro lo cual su corrección se puede hacer para que los padres sean con ingenieros que elaboran sus documentos sacan y sigan solicitando que ingrese coordenadas actuales del periodo inscrito años anteriores por antes. Las formas sinuosas no tienen coordenadas, solo la forma. Bien, a ver, sobre la, el comentario de Manuel, claro, hay propiedades inscritas en el registro. Si hablamos de predios rurales, hay parcelas antiguas y hablamos de parcelas antiguas y hablamos de unidades catastrales, ¿no? Actualmente, las unidades catastrales ya corresponden al saneamiento físico legal por los gobiernos regionales mediante la ley 31245. Y ver el aspecto de las coordenadas, sí, implican que muchas de estas parcelaciones no tienen coordenadas UTM. Pero aún así no tengan coordenadas UTM, el registro los, eh, los grafica, ¿no? Los grafica en el sentido de poder obtener unas coordenadas gráficas que no son reales, ¿no? Entonces, registros públicos, hay mucha base gráfica de registros públicos que es referencial, muy referencial. Se grafica, pero no constituye un catastro real, ¿ya? Muchos de los planos o de las gráficas que están en el registro son producto de una gráfica de un plano que ha sido escaneado, ha sido redibujado y ellos le llaman reconstrucción, ¿no?
Ese es el término que ellos utilizan, reconstrucción de esta propiedad para poder otorgarlo al propietario, ¿no? Y muchas veces los verificadores obtenemos esa base gráfica y lo utilizamos para realizar una independización. Y no es así, porque estamos solamente utilizando aspectos gráficos, ¿no? No aspectos reales, que no van a coincidir con la realidad física. Y Carlos Enrique nos dice, en ocasiones he visto que los contratos de acciones y derechos indican solo ha adquirido una porcentaje de premio de materia y ya así han sido escritos en el registro público. Así es, ¿no? Como dice Carlos, exacto, muchas de las propiedades que están en el registro están inscritos como acciones y derechos. Porcentajes. Y por ningún lado, así te vayas a título archivado, vas a ver un plano, ¿no? Ah, acá está el porcentaje, ¿no? Acá está el área que le corresponde, ¿no? Una vivienda, muchas veces se realizan estas divisiones con porcentajes, nada más. Ya después analizan esos aspectos y tienen que hacer una división y partición de la propiedad. ¿Cómo me voy a repartir una vivienda, no? Imagínense, si eso sea una vivienda, imagínense en un terreno. Entonces, sí, existe la inscripción de acciones y derechos, pero es la salida, digamos, en el aspecto cuando ya no se ponen de acuerdo, sobre todo los propietarios, para cuando van a desarrollar un aspecto de división y partición, muchas veces no quiere, uno no tiene el término económico, el otro está de viaje, el otro no quiere saber nada del trámite, bueno, hagámoslo por porcentaje, pero yo quiero mi porcentaje, esa es la salida. Un predio urbano, lógicamente, debe tener un cumplimiento de todos estos aspectos, ¿no? Eh, en zona urbana, tiene que tener una concentración poblacional en las cuales se determine de repente alcances de construcciones, consolidación urbana, eh, eh, trazos, lógicamente, de calles, ¿no? Servicios básicos que tengan que ver también y que necesariamente el aspecto de la zonificación sea validada por la municipalidad, lógicamente, ¿no? Entonces, toda propiedad, lógicamente, que esté en una zona urbanizable, ya urbanizada, ya consolidada, y que tenga todos esos aspectos que considera como zona netamente urbano, lo podemos llevar predios urbanos, ¿ok? Entonces, de estos predios que llamamos nosotros urbanos, y con estas consideraciones, podemos decir si la municipalidad tiene que intervenir en la subdivisión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de subdivisión, no es un acto registral que los verificadores vayan, realicen, firmen y ya, ingresemos al registro de la subdivisión. No, no es un proceso de regularización, ¿no? Miren, en el proceso de regularización, que va a ser el tercer tema que vamos a tocar ahí, justo en las independizaciones, eh, él es el verificador que realiza todo, firma, hace el levantamiento de la edificación, lo regulariza, hace sus declaraciones, lo hace absolutamente todo. No interviene la municipalidad en lo absoluto cuando se trata de una edificación que se va a regularizar. Sin embargo, cuando se trata de un terreno, ¿no? De un terreno, como lo vemos ahí en la imagen, ahí vemos, ¿no? Varios manzanas, varios eh, aspectos de zonas ya que están establecidas y están consolidadas, tiene que intervenir la municipalidad, ¿no? Como entidad generadora de catastro. Entonces, para la municipalidad dice, bueno, acá tenemos el terreno, ahí está, este terreno de color rojo, ahí está el trazo de color rojo, ya, ese es el terreno inscrito en registros públicos, ¿no? Bueno, ¿y cómo sabemos si está inscrito en el registro, no? A ver, antes de pasar a la pregunta, nos dice Ludwig, en el caso de que se tiene una propiedad, porcentaje de acciones y derechos, ¿qué paso tiene que hacer para poder hacer una subdivisión? Lo primero es que cuando todos tienen acciones y derechos, todos tienen que estar de acuerdo. Creo que es el primer punto que debamos tener en cuenta. Muchas situaciones te puede decir uno o dos propietarios que tienen sus acciones y derechos y el resto no quiere saber nada. Sigues en lo mismo, no vas a poder tocar nada. Todos tienen que intervenir.
una división y partición es lo que deberías hacer. Encontrar lógicamente qué es lo que te pertenece a ti, en qué posición, en qué ubicación, para determinar y realizar todo el aspecto ya a nivel técnico. Determinar áreas, linderos, medidas perimétricas de las acciones que puedas tener. Edith, eh, arquitecto, pero si no nos ajustamos a las coordenadas que tiene el registro público, no me escriben cómo haría en este caso. A ver, creo que Edith nos da el aspecto cuando les decía sobre las parcelas que están inscritas en registros públicos y que están graficadas, o mejor dicho, reconstruidas, reconstruidas en el registro con una gráfica. Lo que dice Edith es cierto, ¿no? Si no le presentamos a registros públicos las coordenadas que ellos de repente nos dan, nos van a observar, ¿no? Nos van a observar. Entonces, pero hay que saber de qué manera yo tendría que modificarlo. Ojo, las parcelas antiguas, si bien es cierto, me pueden entregar una base gráfica registral, yo lo puedo comprar, pero no es real. Esas coordenadas son referenciales, nos da una referencia de cómo en esa vez, en ese tiempo, en ese año, fue graficado, ¿no? Pero ahora ya no es así. Entonces, necesariamente tenemos que pasar por un proceso de rectificación, de modificación, y ahí es donde vamos a implantar las nuevas coordenadas UTM. Entonces, pero esos son los predios rurales, ¿no? No estamos en los predios rurales como para decir y confundir el tema de la subdivisión de predios urbanos, en la cual sí, verdaderamente, ¿no? Cuando hablamos de subdivisión de un preurbano y yo quiero trabajar las coordenadas UTM de una propiedad, necesito la base gráfica registral, ¿no? Entonces, la base gráfica registral que ya les había comentado, ¿ya? Eh, tiene un costo de 54 soles en registros públicos y yo de repente necesito hacer la subdivisión de esta propiedad. Vamos a hacer un trazo aquí. Ahí está. Y yo voy a subdividirlo en uno y lo voy a subdividir en dos, ¿no? Ahí está. Esa es mi propiedad. La propiedad de color rojo, el propietario me dice, ya está inscrito en registros públicos, ¿no? Como nos dice David Alberto, se puede ver si se encuentra inscrito en el GeoYacta. Perfecto. Pero si no es un predio de Cofopri, le preguntamos a David, si no es un predio que está inscrito en Cofopri, o sea, está fuera de los límites de Cofopri, ¿cómo saber si está inscrito? ¿No? Sí, en algún momento vamos a ver el GeoYacta. El GeoYacta, ojo de lo que dice David, es una plataforma que Cofopri ya tiene establecido y donde se encuentran todos los predios a nivel nacional que han sido formalizados por esa entidad. Miren, pero la pregunta sería, pues, ¿qué pasa con los predios que están fuera de los límites de Cofopri? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ahí variamos. Eh, Clemira nos dice, arquitecto, ¿cuándo debo hacer la subdivisión ante registros públicos y cuánto a la municipalidad? Primero, primero debemos conocer los aspectos técnicos de la propiedad. No nos lancemos todavía a la municipalidad. Muchos de los errores que cometen los verificadores, yo siempre menciono los verificadores, porque los profesionales que no son verificadores no tienen, digamos, no tengo por qué culparlos ni nada por el estilo, porque los profesionales que no son verificadores muchas veces son llamados para firmar, para armar un plan, una memoria descriptiva, ¿no? Pero no saben a lo que estamos desarrollando, ¿no? En el aspecto técnico. Pero si ya eres verificador, ya debes conocer los procesos, ¿no? Entonces, uno de los errores que muchas veces comete el profesional es directamente ir, medir la propiedad, hacer los planos, hacer la memoria, irse a la municipalidad, presentarlos, ya, necesito la avisación, necesito la firma, todo, porque lo voy a presentar al registro. Ya, se acabó. Oye, ¿y dónde quedó? ¿Pediste la copia literal? ¿Solicitaste por lo menos la base gráfica registral? ¿No? No, es que ya fui a medirlo, ¿no? Fui a medirlo, ya.
saqué las medidas. Es más, ya le hice el levantamiento con GPS o lo hice con estación total. Ya levanté los puntos, ¿no? Ya está, ya hice los planos, ¿no? No necesito sacar ni siquiera copia literal. Imagínense. Entonces, muchos de los predios los podemos encontrar en GeoYacta, perfecto, pero también no lo podemos encontrar. Entonces, uno de los primeros pasos es primero, ya, ojo, primero obtener información total de la propiedad, ¿ok? A ver, David nos dice, ¿quiere comentar algo? A ver, Sí, bueno, aló, buenas noches, ¿me escuchan? es- Aló. a ver, ¿se apagó el audio? Ahora, ¿me escuchan? Sí, le Ah, escuchamos. ¿cómo está, señor arquitecto? Muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿Se puede realizar la independización de una propiedad en una parte de ella? Ya, es una construcción antigua que se puede hacer la regularización a través de la 27157. Ya, el tema es que se puede subdividir una construcción, una casa en construcción, se puede subdividir en cuatro secciones, ¿ya? Y se podría hacer otras tres secciones a construcción futura y regularizar dichas construcciones futuras con la 29090. Ya, bien, ok, vamos a ver los aspectos. Lo que nos dice David es sobre un tema de construcción, ¿no? Este tema lo vamos a tratar primero concerniente al lote de terreno y luego vamos también a pasar a los términos de construcción. Cuando hablamos de regularizar una propiedad, ¿no? Mediante secciones, ojo, secciones exclusivas, estamos hablando de una declaración de edificación con independización y reglamento interno, ¿ok? Ojo, miren, declaración de edificación con independización y reglamento interno, mediante la ley 27157 y su modificatorio, porque hay una modificación de con la ley 30830, ¿no? En el artículo 3 se modifica y sale a relucir la ley 30830 para edificaciones terminadas de construir hasta el 31 de diciembre del año 2016. Eso es lo que especifica la ley. Cuando nos dice, David, puedo yo desarrollar cuatro secciones, perfecto, ¿sí? Lo puede realizar. Las secciones que tú gustes, ¿no? Si vas a independizar un dormitorio con un baño, pues le pones una sección, que lógicamente tenga que llegar a una área común para, lógicamente, especificar ese ingreso a esa sección, ¿no? Puedes tener diferentes secciones en cada piso, perfecto, ¿no? Entonces, se regulariza, se independizan, lógicamente, las secciones mediante esta ley, con la construcción, lógicamente, que ha sido destinada mediante o sin licencia de construcción. Pero cuando ya vamos a realizar un proceso, miren, un proceso de querer inscribir tres secciones más, ¿no? O de repente de construir y volver a seccionar, como se dice, mediante la ley 29090, tengan que tener en cuenta esto. Al realizar la regularización, lógicamente creo secciones, creo áreas, ¿no? Que pueden ser mínimas. Tengan en cuenta que yo puedo seccionar un estacionamiento, ¿no? Un cajón, una cochera. Puedo seccionar un dormitorio, una cocina, un patio, etcétera. Pero ya cuando hablamos de querer ampliar, porque eso ya sería una ampliación fábrica, ¿no? Con modificación de la independización y modificación de reglamento interno, ¿no? Entonces, ahí estaríamos frente a lo que se llamaría ampliación de fábrica, ya no en vía de regularización, sino ya estamos ampliando y que lógicamente tengamos que hacerlo a nivel de la municipalidad. Y que al realizar la ampliación de fábrica va a meritar realizar esta modificación de la independización. Cuando voy a modificar la independización,
y también voy a modificar el reglamento interno, los porcentajes de participación de cada sección van a variar, lógicamente. Entonces, la municipalidad va a tener que visar esos planos. Y muchas de las municipalidades, bueno, entre comillas, no todas, no lo aceptan, no lo, digamos, dicen, no, no puedes realizar esta independización porque está fuera del marco normativo, X razones, y no lo aceptan, ¿no? Pero hay otras municipalidades que sí, ¿no? Visan, realizan la visación y están dentro de la parte en la cual justifican y te dicen sí, ¿no? Porque a veces hasta ni catastro tienen, ¿no? O tienen desconocimiento. Implican ya la, digamos, la consistencia de utilizar los parámetros, ¿no? Entonces, no, está fuera de los parámetros para que tú puedas hacerla. Y lógicamente, si vas a ampliar, vas a modificar la independización, el reglamento interno, ya tiene que ser a nivel municipal, tiene que ser a nivel de la visación de toda la documentación. Y lo profesor. más probable es que, sí, buenas, Arquitecto, sí. Mire, el tema es el siguiente. Indudablemente que ya al hacer las secciones, lo primero que se ya, tiene que hacer es la junta de propietarios, ¿no? Y dentro de claro, la junta de propietarios ya viene el reglamento interno con el cual vienen los porcentajes. El así tema es. es el siguiente. O sea, hay una propiedad, es una casa, ¿ya? Es una casa construida, una casa antigua, que se tiene que regularizar con la 27157 porque esa es construcción de Ya, no hay problema. 1070. Ya. El tema Perfecto, es el siguiente. Dentro del área construida, ¿ya? El primer piso se puede subdividir en dos secciones con acceso a la calle, todo normal. ya. El segundo piso igual, se puede subdividir en dos secciones con accesos normal a áreas comunes y demás. Y el tema acá es que para conformar la junta de propietarios, o sea, esta construcción no tiene declaratoria de fábrica en primer lugar, ¿ya? Fallecieron los dos papás, ya hicieron el trámite de la sucesión intestada y demás, ya aparecen ellos como copropietarios, y es más, de los que eran propietarios han fallecido, o sea que han dejado más hereditaria. Ujú. Ya, en cuanto a eso, ellos ya se han puesto de acuerdo que van a determinar, ¿no? En el caso de los que han fallecido, van a determinar, uno de los hijos se va a quedar en esa propiedad. Ya, para el tema de la junta de propietarios, se puede hacer la junta de propietarios con participación primero, o sea, con la participación en porcentaje, la participación normal que vendría a ser, digamos, como usted puso el ejemplo, ¿no? De Ujú, cinco hermanos, de cinco hermanos, el 20%. Ya, pero acá el tema es de que cada área va a representar un porcentaje, indudablemente, futuro. O sea, tiene que estar inscrito el porcentaje. así es. Ya. El tema es de que, en este caso, ¿cómo se haría de los siete hermanos, o de las siete personas? Ya. Solamente cuatro tendrían en el momento, porque existió la posibilidad y estuvieron de acuerdo en realizar un sorteo, ¿no? De qué es lo que le correspondería a cada uno. Entonces, cuatro de ellos van a tener pues, un área construida, que sí se va a subdividir, ¿no? Y las otras tres áreas a construcción futura, es lo que es la pregunta, ¿cómo la puedo regularizar? Haciendo una predeclaratoria de fábrica de construcción futura con un tiempo limitado, digamos 2 años o un año, ante notario público. ¿Cómo se haría, cómo se lograría formalizar la figura para realizar la junta de propietarios? Construcción futura. Después, cuando esté construida y como es construcción nueva, indudablemente que hay que sacar permisos. En el tercer nivel, lo que se ha recomendado por tema estructural es hacer la edificación en drywall. Hay algunas municipalidades que ya están pidiendo, ¿cómo se llama? Eh, el tema de obra para que tú construyas en drywall, licencia. Entonces, tienes que igual que presentar tu proyectito, eh, ¿no? El tubo estructural y demás. Ya. Se presenta, lo aprueba el municipio y esa aprobación municipal se puede integrar en la primera declaratoria de fábrica y posteriormente ya construido o ya
terminado de construir las otras tres secciones, ya se haría la rectificación o ampliación de declaratoria de fábrica. Ya, a ver, vamos a explicar esos términos. Miren, a ver, en primer lugar, eh, cuando yo voy a hacer la ampliación de fábrica, ya, cuando yo voy a realizar una ampliación de fábrica, no hay un término de construcción futura, o como se dice, reserva, ¿no? Algunos de repente lo pueden llamar, voy a reservar los aires, voy a reservar una construcción, no. Porque hablamos de que van a realizar un proceso de regularización y que van a tener que regularizar lo que existe, sea con los participantes que están, no sé, sea una sucesión intestada que ya esté integrada o ya esté inscrita, pero necesariamente en la vía notarial no hay un término de construcción futura o poder establecerlo o poder reservarlo, no, no hay ese aspecto. Son aspectos bastante definidos. Que yo tenga que hacer la regularización en estos momentos, lo realizo. Ahora, eh, algunos profesionales, en el término de la regularización, ¿no? Y que si de repente la construcción no da mayores aspectos estructurales como para realizar un muro de ladrillo, de concreto, columnas, ladrillo, ¿no? De repente impliquen mayor peso sobre la construcción y tengamos que optar por el drywall, yo les comento algo. Ahora los verificadores muchas veces sobrepasan, como se dice, los límites de lo que respecta a la regularización. Y dicen, bueno, si lo voy a construir con drywall, perfecto, ¿no? Porque son términos interiores. De repente la estructura exterior ya está realizada y lo que quiero es ya tener las estructuras ya internas, ¿no? O sea, los espacios internos, amoldarlos, construirlos, porque no voy a hacer una construcción que implique material noble, ¿no? Material noble, sino un material bastante adaptable, en este caso el drywall, y que me permita hacer las divisiones, ¿no? ¿Y qué puede hacer un verificador en estos casos, ¿no? Que estaría fuera, digamos, del marco de la ley. Ya, no voy a realizarlo mediante la ley 1990 y ya de una vez comienzo a dividir el espacio o el tercer piso con drywall. Y lo hace, ¿no? Lo hace, mire. Si no lo hace, como se dice David, no lo hace David, lo puede hacer otro, ¿no? Hay situaciones que pasan así y que él dice, bueno, ya, esto también va a entrar a la regularización de una vez. ¿Ya para qué voy a ampliar? Sí, en algunos casos, en algunas municipalidades, los materiales, o sea, implica conocer de repente en el TUPA de cada municipalidad si es que yo necesito realizar o obtener una licencia de construcción para cuando voy a hacer muros prefabricados, ¿no?